Bueno, mi nombre es Julio Fernández, soy veterinario. Entre 1990 y 2012 fue director técnico adjunto del libro genealógico de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Entre el año 91 y 94 fui colaborador del Departamento de Economía Agraria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en proyectos sobre la dehesa en análisis técnico-económico de sistemas agrosilvopastorales. También desde 2013 dirijo una asesoría veterinaria especializada en ganado de lidia y en otras producciones ganaderas y cinegéticas. Soy autor de numerosos trabajos de investigación, artículos y publicaciones relacionadas principalmente con ganado de lidia, genética de la raza de lidia, nutrición animal, sanidad animal y diferentes áreas de la tauromaquia. Actualmente trabajo en proyectos de investigación, desarrollo e innovación sobre tuberculosis bovina y otras enfermedades, mejora de útiles para la lidia, nutrición, además de exportaciones de semen y de ganado de lidia a terceros países como México o Perú. Bueno, yo creo que en un foro como este no podía faltar, hablando de patrimonio cultural, la tauromaquia. Vamos a ver. Bien, la primera pregunta que me gustaría responder es ¿qué es la tauromaquia? La tauromaquia es por ley un conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas. Incluye, por un lado, fiestas o espectáculos taurinos que se subdividen en corridas de toros y sus variantes, como puedan ser el rejoneo, las novilladas, los festivales, y un conjunto de tradiciones y festejos populares muy variado, como podemos ver en la imagen. También la crianza del toro de lidia, que abarca desde el nacimiento del becerro hasta el desarrollo en un largo ciclo productivo del toro de lidia, que requiere de la presencia de un ganadero y mayoral y vaqueros, así como asistencia de caballos, cabestros y otros animales. También la selección está incluida dentro de esta definición, con pruebas tradicionales, prácticamente en desuso, como el acoso y derribo y el tentadero a campo abierto, y el tentadero en plaza de tientas, que es la práctica habitual de selección, en la cual es el verdadero laboratorio de la bravura de las reses. También añade el arte de lidiar, que se enseña en las escuelas taurinas y se manifiesta en las plazas de toros, y toda manifestación artística y cultural vinculada a la misma, desde aspectos como la confección de la indumentaria de los toreros, la música de las corridas o el diseño y producción de carteles, etc. Por tanto, la tauromaquia forma parte del patrimonio histórico, artístico, cultural y etnográfico común de todos los españoles, protegido en todo el territorio nacional y declarada por ley Patrimonio Cultural Español. Es un tesoro cultural español, exportado y compartido con otros países que la desarrollan, promocionan y protegen. Forma parte de la cultura tradicional y popular, con una identidad nacional propia, arraigada en una pluralidad de formas de expresión popular. Es un patrimonio cultural desvinculado de ideologías. Y la fiesta de los toros constituye, después de fútbol, el segundo espectáculo de masas de este país. Vamos a hablar también de la tauromaquia como tradición histórica. El uro es el antepasado salvaje extinguido de los bovinos domésticos actuales. La península ibérica alberga la mayor colección de representaciones rupestres, de arte rupestre, de uros del mundo. O sea, el uro debió ser muy abundante en la península ibérica. El toro está muy presente en la cultura ibérica desde sus primeros pobladores y en sus monedas prerromanas del siglo II a.C. Juegos con toros tuvieron distintas culturas del Mediterráneo que influyeron indiscutiblemente en la cultura ibérica. Tras el dominio romano de Hispania, se seguían practicando juegos con toro en la Bética, en la región de Andalucía, condenados por los reyes visigodos desde sus creencias cristianas. La península ibérica fue conquistada por musulmanes que, procedentes de Oriente Próximo, se expandieron por el norte de África y entraron por el estrecho de Gibraltar en el año 711 después de Cristo. Desde el norte de España, la reconquista cristiana se fue organizando. Caballeros cristianos se preparaban para la guerra entrenándose con toros, lanzándoles bordos, que era una especie de lanza arrojadiza. Aquí tenemos en Oviedo, son los primeros festejos del ámbito de la aristocracia que se celebraron en el año 815 concretamente. A medida que iba avanzando la reconquista, vemos que estos espectáculos eran una actividad restringida a la nobleza cristiana aristocrática y se celebraban con motivos de acontecimientos de la vida cortesana, como eran visitas, como eran bodas y otro tipo de eventos
nacimientos, etc. Así, en Burgos, en el año 897, es el segundo festejo taurino de la línea aristocrática, y hay otra serie de festejos que se van desarrollando en territorio cristiano a medida que va siendo conquistado. En la Edad Media se siguen celebrando también festejos taurinos populares, fiestas profanas, antiquísimas, que se transforman en fiestas cristianas después. Aquí pongo un ejemplo del rito del toro nupcial de Plasencia que nos cuenta el rey Alfonso X en sus cantigas del siglo XIII. La aristocracia cristiana organiza espectáculos taurinos, primero en patios de castillos, en patios de armas de castillos, y después se amplía el escenario a plazas de mercado medievales, que tenemos un ejemplo de Olite, Navarra. Finalizada la Reconquista, las plazas de mercado se transforman en plazas mayores, donde se popularizan dos tipos de juegos ecuestres, restringidos y dedicados nada más que a la aristocracia, los juegos de cañas y los juegos de toros. Con el tiempo se imponen los juegos de toros. Proliferan tratados para la corrida caballeresca, llamada también de la jineta, entre 1572 y 1726. Tratados de tipo militar que dictan las reglas del toreo a caballo y tratan de distanciarse de los ancestrales populares, festejos populares que celebra o que sigue celebrando el pueblo llano. En el reinado de Felipe IV, en el siglo XVII, se extienden prácticamente por toda la península ibérica. Estos juegos de toros, las corridas caballerescas, se basan en dos ejercicios, como son el rejoneo, que continúa en la actualidad, y el alanceamiento. Perdón. En el siglo XVIII nace la corrida de toros, en sustitución de la corrida caballeresca. Los nobles caballeros son sucedidos por gente del pueblo que se profesionaliza y cobra por su actuación. Se generaliza el espectáculo con la construcción de plazas de toros a lo largo y ancho de la geografía y el nacimiento de ganaderías especializadas en un único fin productivo, la cría de reses para la lidia. Los protagonistas del espectáculo, imitando a los caballeros de la corrida caballeresca, dictan sus primeras normas del toreo, transformando la ética caballeresca militar en ética torera. Desde entonces, la corrida, el toro y el arte del toreo no han parado de evolucionar. Siendo el primer espectáculo de masas, los tratados de torear de los toreros son sustituidos por reglamentos de plaza en las principales plazas de toros de toda la geografía peninsular entre 1848 y 1916, dictados por autoridades locales, que serán sustituidos por leyes y reglamentos de ámbito estatal o autonómico. Con relación al hábitat del toro de lidia, vamos a ver, las primeras ganaderías fundacionales se crearon en España entre los siglos XVII y XVIII mediante captura de bovinos salvajes o semisalvajes que vivían en determinadas zonas de difícil acceso para el hombre, como lugares escarpados y humedales en distintos lugares de la geografía. La de lidia es la raza bovina más antigua del mundo, fue creada exclusivamente para su participación en espectáculos taurinos y su origen se puede trazar durante cerca de 300 años de historia, el origen de las ganaderías. El toro de lidia es una joya del patrimonio genético español con una estructura genética particular de imposible recreación a partir de otras razas bovinas, como demuestran estudios genéticos que hemos hecho y publicado en distintas revistas de alto impacto internacionales. Es una obra de ingeniería genética, fruto de una labor de selección realizada por los ganaderos durante 3 siglos, que ha propiciado la aparición de variedades llamadas encastes, muchas de ellas en peligro de extinción. Las ganaderías se establecen en grandes fincas con muchas divisiones, llamadas cercados, para distribuir a los animales de esta raza que viven en semilibertad, separados en grupos por sexo, estado reproductivo y edad, y conservan el instinto salvaje perdido con la domesticación. Se requieren instalaciones ganaderas y unos cerramientos con unas condiciones de seguridad especiales. Con relación al censo en España, en 2018 cuenta con 934 ganaderías, 84.000 vacas, 201.195 cabezas, que ocupan cerca de 500.000 hectáreas, que es una superficie equivalente a la mitad de la Comunidad Autónoma de Navarra y al doble de países como Luxemburgo. Es una mancha muy importante de la geografía peninsular lo que ocupa el toro de lidia en su extensión. El toro es un guardián de la dehesa ibérica, ocupa una 7ª parte de la superficie de dehesa española y por su crianza extensiva el ganado de lidia contribuye a la conservación de la naturaleza al respetar el ecosistema que habita, la dehesa ibérica, patrimonio ecológico que convierte a España en una importante reserva natural de biodiversidad frente al resto de países europeos.
Vive en zonas desfavorecidas con riesgo de despoblamiento, donde fija población rural agraria, precisa el doble de mano de obra para su cuidado que el bovino extensivo de carne y dinamiza la economía del medio rural. Los espacios que ocupa constituyen reservas de biodiversidad ecológica de flora y fauna. La mayoría de las dehesas donde habita el toro están arboladas. Los ganaderos de Lidia se negaron al arranque del arbolado en sucesivas reformas agrarias españolas del siglo XX. Las dehesas de Lidia son actualmente pulmones de oxígeno muy bien arboladas para la lucha contra el cambio climático. El ganado de Lidia frena el avance del matorral, ayudando en la prevención de incendios, y convive en armonía con la flora, ayudando a conservar su biodiversidad. Previene la erosión del suelo y la desertización gracias al pastoreo equilibrado. Numerosas especies amenazadas de la fauna ibérica se refugian en dehesas de toros bravos. La tauromaquia, como ritual reglamentado, comentar que los espectáculos taurinos populares cuentan con reglamentaciones específicas que limitan su duración, protegen a los animales y prohíben el maltrato. La corrida de toros sigue un ritual preciso. Los toros son sometidos a reconocimientos veterinarios antes de su lidia y la autoridad dirige el espectáculo. El público participa democráticamente tras cada actuación, manifestándose sobre la concesión de premios a toreros y también al toro. La lidia se divide en 3 tercios perfectamente reglamentados, con prohibiciones y sanciones. Tiene una duración limitada regulada por el presidente. El torero es el único artista que compromete su vida con su obra. El toro es el único animal de abasto que puede preservar su vida a través del indulto. Finalmente, vamos a hablar de la tauromaquia como patrimonio cultural. La tauromaquia es el arte que más ha inspirado al resto de las bellas artes, como puede ser la pintura, la escultura, el cine, la arquitectura, la danza, la música o la poesía. Federico García Lorca decía que el toreo es probablemente la riqueza poética y vital de España, increíblemente desaprovechada por los escritores y artistas. Creo que los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. La tauromaquia es una cultura que une a una minoría de millones de aficionados de todo el mundo, de más de mínimo 8 países donde se celebra. El público acude a los toros a emocionarse. La tauromaquia tiene una jerga propia y el léxico taurino enriquece nuestra lengua y a su extensa colección de refranes, frases, aforismos y expresiones. Penetra en el lenguaje coloquial y en nuestra vida cotidiana en pleno siglo XXI. Numerosas plazas de toros cuentan con la declaración de monumento histórico artístico y muchas de ellas, al igual que la fiesta de los toros en numerosos lugares, cuentan con la declaración de bien de interés cultural. La tauromaquia aspira a ser declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Bien, pues esto es lo que quería contar con relación a la tauromaquia. La economía, que estábamos antes hablando que prima para también el mantenimiento del patrimonio cultural, lo has dejado más claro que el agua. El amplio abanico, gastronomía, bordados, medio natural, etcétera, etcétera, que tiene que ver, y puestos de trabajo en el medio rural, que ha habido un abandono, una diáspora del campo en muchos países, no solamente en España, en la zona en Colombia, en todos nuestros países que tienen, incluso en Francia, en las zonas del sur de Francia, pues como gracias a la Camargue y toda esta zona está repoblándose y está saliendo adelante. Y a mí me parece que siendo algo tan importante como nos has expuesto tan claramente, pues sinceramente sí que hay que apoyarlo. Y te agradezco además muchísimo el que nos hayas dado una lección, porque sabemos muy poco de algo que está nuestro. ¿Quería alguien? Pablo. Mi nombre es Pablo Sánchez, vengo de Colombia. Mi profesión es economista y mi experiencia de vida ha transcurrido en 35 años trabajando con el Estado colombiano desde diferentes posiciones. La primera vinculación la tuve en la UPTC, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, y a través de mi vida pública he desempeñado en 2 oportunidades el cargo de secretario de Minas y Energía del departamento de Boyacá y secretario de Cultura y Turismo de la ciudad de Tuma. Mi experiencia a nivel de patrimonio, hablemos la primera etapa de lo que habla el profesor José María, no soy un experto en patrimonio, mi experiencia es más como viviente de lo que he tenido en los diferentes cargos que he tenido en la vida, como el cargo también de
director de Museo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y de secretario de Culturas y Turismo de la ciudad de Tunja. Como una preocupación que tengo y que yo he visto en cuanto a los manejos de los monumentos nacionales y los patrimonios de la humanidad, es un poquito la relación que tiene con el turismo, con los depredadores del turismo, de personas que van a hacer turismo por diferentes partes del mundo y cómo hacen la depredación y cómo hacen el maltrato a estos importantes patrimonios de la humanidad, como el caso de Machu Picchu o otros casos en diferentes partes del mundo. Es una pregunta que le quería hacer al profesor José María, que lo veo que es un experto. ¿Qué medidas podríamos tomar para que no se dañe estos patrimonios tan importantes de la humanidad? Porque finalmente si no se toman medidas en el transcurrir del tiempo, vamos a solamente hablar de historia y vamos a verlos en los libros o en las bibliotecas de estos monumentos tan importantes en el mundo. Y cambiando de tercio, como dicen en los toros, Colombia es otro de los sitios que está permitido. Efectivamente, en Colombia se prohibió los toros, pero en la capital de la República, en Bogotá, y no en todo el país. Pero eso se hizo extensivo porque el ejemplo de Bogotá lo toman muchos municipios. El caso de mi tierra, donde vengo, Boyacá, decía que de 123 municipios, en 80 se realizan festivales taurinos, becerradas o novilladas. Entonces es importante aclarar que no es en todo el país, sino es en Bogotá, pero se hizo extensiva. Muchas gracias, José. Venía informando y diciéndoles también que nuestras costumbres, el caso de Villa de Leyva, su fundación que fue ordenada por Andrés Venero de Leyva, con sus trazados de sus calles, estilo España y su arquitectura colonial, y en términos generales nuestras costumbres provienen en su mayoría de España, como es igualmente las corridas de toros, como son las costumbres en nuestros municipios, y por eso venir a España y encontrar, para mí es un placer, porque su comida es muy parecida a la nuestra, el idioma, el español que nos une, también es algo muy agradable para estar aquí en España. Esas costumbres hacen que nosotros tengamos, por ejemplo, una preocupación en el caso de los toros, que también viene una pregunta para el experto también de toros, o José, que no hay como argumentos fuertes de los defensores de las corridas de toros en Colombia, y creo que en España sí lo hay, pues además va a ser patrimonio, de acuerdo a lo que escuché, va a ser patrimonio cultural, y creo que esos argumentos nos faltan, y cuáles podrían ser, porque los que están en contra tienen unos argumentos como más fuertes, que por eso en Colombia han triunfado y han ganado en muchos escenarios más adeptos y han hecho que, no por ley, sino por la prohibición y la presión de la sociedad civil, de que no se realicen estos espectáculos en las diferentes fiestas de los municipios colombianos. Bueno, yo creo que efectivamente hay una campaña orquestada en contra de la tauromaquia por intereses fundamentalmente de tipo político y también de tipo económico. Principalmente hay ciertos lobbies relacionados con el mundo del animalismo con mucho interés en suprimir la tauromaquia, porque es un objetivo fácil. Es una cultura minoritaria, tan solo de 8 países del mundo, que practicamos 8 países del mundo. Es una afición, relativamente minoritaria de millones de espectadores, y es un objetivo fácil. Por otro lado, hay intereses de la industria, bueno, a distintos niveles, incluso hay grupos muy importantes relacionados con el mundo de la alimentación, como puedan ser, ahora se está intentando potenciar los alimentos a partir de cultivos celulares, sin animales. O sea, se quiere suprimir el animal para vendernos filetes a base de células, reproducir solamente células. Hay gente muy poderosa implicada, como por ejemplo el magnate Bill Gates o el actor Leonardo DiCaprio, y otros importantes magnates chinos de Estados Unidos y otros países. También, a nivel del sector de la alimentación, fundamentalmente de los animales de compañía, pues está muy interesado en equiparar los animales al hombre, porque es un negocio puro y duro. Entonces, verdaderamente la tauromaquia lo que muestra es una realidad,
que nacemos, vivimos y morimos. Entonces, que unos animales mueran en el ruedo con unas reglas, parece que a una parte de la sociedad le molesta. Yo creo que es una cultura indiscutible, es un patrimonio cultural de todos, y que la cultura pertenece al pueblo y no se puede prohibir. Yo creo que los políticos deberían ser sensibles, la cultura no tiene que ser mayoritaria, o sea, precisamente lo que hay que proteger son las culturas minoritarias, que son las que nos caracterizan y diferencian a los distintos países del mundo, y no atacarlas porque haya una mayoría de personas que piensen que son contrarias o que no está bien lo que se hace en el mundo del toro, que lo discutimos absolutamente. Bueno, eso sería una respuesta que es un grupo totalitarista. Eso realmente es peligroso porque las tendencias a veces a través del deporte o de actividades pueden llegar a otras cosas y tenemos experiencias no muy lejanas. Eso por un lado. Y por otro lado, pues dentro de eso que comentabas, yo no voy a decir si me gustan o no me gustan los toros personalmente. Lo que sí que considero es una obligación moral de mantener algo que es de nuestra cultura iberoamericana y francesa y bueno, y de Portugal, cuando iberoamericana, claro. Pero hay algo más allá que todo eso. Y es cómo la naturaleza, lo que Dios o la naturaleza nos ha dado, que es el animal al servicio del hombre, de las personas, y que su utilización pues de todo lo que hay en esta tierra, ¿no? De los vegetales, las frutas y demás, pues bueno, sería ridículo decir que no se coman, porque ahí están. Tendríamos que estar esperando que las peras se cayeran del árbol y sobre todo si la gente ha ido realmente a ver cómo son los mataderos. Tú puedes hablar de eso como veterinario. No comeríamos huevos porque matamos pollitos. Bueno, sería algo tremendo. Una cosa es el maltrato y otra cosa es que vaya la gente a ver cómo son los mataderos. Nadie habla porque de la fiesta del Cordero. Nadie habla de tantas cosas que se hacen en la red, que se matan en todo el mundo, pues la fiesta del sacrificio, tanto de musulmanes como de judíos. O sea, esas cosas que es impresionante. No son matanzas, son simplemente que se come. O navidades. Nosotros comemos cordero, ¿no? O cochinito, o tal. ¿Por qué no se habla de eso? Pues porque es normal y natural. Entonces, dar la oportunidad a un animal de que pueda vivir y morir como tal, es yo creo que algo, como decía Pablo, importante, muy importante. Era una puntualización que quería hacer y sobre todo, pues eso, los intereses que hay, que antes comentabas otros y me hubiera gustado que te hubieras explayado un poco más. Pero bueno, como luego vienen las denuncias, aunque sean cosas verdad, pues te puedo entender. Pero vamos, si quieres, por mí no me importa, asumo lo que pueda ocurrir si eres capaz de decirlo. Bueno, alguno podemos comentar. O sea, una de las banderas del independentismo fue los toros, porque es algo que unía este país, o que, vamos, yo entiendo, une este país. Y fue un objetivo. O sea, la Comunidad de Cataluña, bueno, pues se prohibieron las corridas de toros, el Tribunal Constitucional resolvió que esa prohibición era inconstitucional. Lo mismo está ocurriendo con Baleares y hay intereses claros en todo aquello que une esta cultura, alejarse de ella. Yo creo que es una cosa, un error y que es muy demagógico porque haya parte de la sociedad que no le gusten los toros o no le guste una cultura, tratar de prohibirla. O sea, yo creo que no puede haber nada más totalitario. Esa es mi opinión. Bueno, pues realmente, Pablo, sí que a lo mejor sería importante retomar estos temas, ¿no? Allí en Colombia, sobre todo para informar, porque si no está informado de las cosas y conoce pues la profundidad de los temas, indudablemente no puedes tener una opinión y a veces tiene una opinión negativa. Y bueno, dentro de todo esto se habló antes de la dehesa, se ha hablado del medio ambiente, se ha hablado de algunas cosas en las que yo creo que Miguel del Reguero, como biólogo también y profesor, y sobre todo que se dedica a los viajes y a la enseñanza cultural de lo que es el medio ambiente y el campo, puede decirnos muchas cosas, ¿no? Soy experto en ecoturismo y me dedico, por una parte, a la formación de estos temas, de formación de alumnos que estén interesados en temas de ecoturismo y escribo sobre temas de ecoturismo también, sobre todo temas de campo, es decir,
en periódicos y algunos libros en los que describo algunos de los mejores paisajes ecoturísticos que hay en España. Y luego me dedico a organizar viajes, es decir, que trabajo con agencias de viajes, creo producto ecoturístico y se lo vendo de alguna manera a las agencias de viajes para que ellas lo comercialicen como producto. Entonces, bueno, tengo tanto la experiencia, digamos, de empresario de alguna manera con la docencia, que creo que son dos buenos pies. Bueno, en concreto, quería comentar aquí dos cosas que han salido en este coloquio que pueden servir para hablar del tema del ecoturismo. Bueno, para empezar, solo una pequeña teorización. El tema del ecoturismo es un turismo que se dedica a digamos, visitar lugares de interés natural. La mayoría de los lugares de interés natural, de naturaleza, donde la naturaleza es valiosa, es rica, suelen ser parques naturales y parques nacionales. Es decir, eso sería una definición muy rápida de lo que podría ser el ecoturismo, aquel turismo que se lleva a cabo en el espacio natural, en la naturaleza, y que casi siempre suele estar protegida esa naturaleza en forma de o parques naturales o parques nacionales. Pero también yo quería recordar una palabra que me gusta mucho definir y que además la retomo de otro biólogo, en este caso victoriano, que se llama Mario Sáenz de Buruaga, que es el tema de la palabra paisaje. Porque la palabra naturaleza es una palabra engañosa en Europa y en casi todo el planeta, porque ya no nos queda naturaleza, nos quedan paisajes. Un paisaje es naturaleza más la huella milenaria, eso es definición de Mario Sáenz de Buruaga, la huella milenaria del hombre. Eso es un paisaje. Y en Europa, toda Europa es paisaje. En Europa no hay naturaleza, hay paisaje. Solo quedan algunos reductos en el planeta, como podría ser la Amazonía brasileña, quizá algunas islas de Indonesia, quizá alguna zona de la sabana africana, que todavía quizá podemos decir la palabra naturaleza. Pero para lo demás, y sobre todo en Europa, el 100% del paisaje europeo es paisaje, porque ha sido humanizado en los últimos 5.000 años y no se ha escapado ninguna hectárea, porque las culturas ganaderas y las culturas agrícolas desde el Neolítico han ocupado todo el territorio, hasta las altas cumbres casi. Quizás escaparían algunas zonas de alta montaña y aún y todo habría que también discutirlo. Bueno, eso un poco como detalle, digamos, de qué es lo que yo entiendo por ecoturismo, es decir, una actividad en la cual vamos a conocer las culturas rurales. Y en esas culturas rurales hay tanto patrimonio natural como patrimonio histórico-artístico. Y todo eso junto forma igual a paisaje. Y Mario Sáenz de Buruaga y yo también pensamos que esos paisajes se están muriendo. Es decir, en Europa tenemos, al menos en Europa, un gran problema. Desde hace 150 años y especialmente desde hace 50 años para acá, las culturas rurales se están muriendo. Por tanto, estamos perdiendo el patrimonio paisajístico, dicho de alguna manera, que es la suma, como acabo de repetir, de patrimonio natural más patrimonio histórico-artístico. Y ese paisaje se está muriendo. Y entonces, bueno, el problema que tenemos es cómo conseguir que se mantengan razonablemente, porque sabemos que con la globalización prácticamente seguirán muriendo. Es decir, no es nada fácil poder conseguir, al menos en Europa, que esas culturas rurales, esos paisajes rurales, como por ejemplo la dehesa ibérica, se mantengan. Es muy difícil. Estamos en una situación histórica de regresión, de pérdida de población agrícola, de pérdida de población ganadera, humana estoy hablando, y luego de pérdida de paisajes y de pérdida de biodiversidad también, que va unido todo a ello. Así que el turismo es una de las bazas que tenemos para poder intentar frenar ese proceso. Quizá no para revertirlo, sino para frenarlo, para evitar que se despueblen absolutamente esos paisajes rurales y que incluso que tengan todavía una cierta funcionalidad económica. Y aquí se ha hablado precisamente de esa ibérica, que es uno de los mejores ejemplos de ese paisaje, de la palabra paisaje. Bueno, yo quería comentar un tema del conflicto que hay entre, aparte de volver otra vez a la dehesa ibérica, el conflicto que hay entre la explotación del patrimonio histórico, como ha comentado José María, y
su explotación turística. Y lo voy a poner con un ejemplo que yo conozco muy bien, que es el caserío vasco. El caserío vasco es un invento que no existe más que en todo el planeta, en la zona vasca. Hay 16.000 caseríos, ¿no? Están casi todos ya contabilizados. Hay expertos que han trabajado este tema y dicen, bueno, aquí, acá, allá son caseríos. Y esto no es un caserío. Bueno, a más o menos hay 16.000. Bueno, pues el conflicto que hay en el País Vasco con el tema del caserío, que es la pieza clave del paisaje, es el centro, el núcleo de lo que llamamos el paisaje vasco, sobre todo atlántico, ¿no?, del Cantábrico, es que cuando turismo propone que un caserío se convierta en un agroturismo, cuando se quiere que una casa histórica, en el País Vasco hay casas que tienen 500 años, que son del siglo XVI. El caserío es del siglo XVI. Y a ese caserío, si lo queremos promover como producto turístico, resulta que turismo me quiere aplicar una serie de normas inevitables que son funcionales y que son de normativa obligatoria. Y por tanto, si las llevamos a cabo, el caserío deja de ser un caserío histórico. Quiere decir que deja de tener las características propias de un edificio que se construyó quizá en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, con unos materiales determinados y con unas formas determinadas que hoy en día son incompatibles con la normativa de turismo, que exige que tenga que haber unas luces no sé qué, un disparador para el fuego, un no sé qué. Bueno, esto es un tema que allí se está trabajando, es decir, que hay por una parte los etnógrafos de un bando y por otra parte los técnicos de turismo por el otro. La solución evidentemente no es nada fácil y es un conflicto, es un ejemplo de conflicto en el tema de cómo el patrimonio histórico y paisajístico, porque va todo unido, es decir, el caserío tiene todo un conjunto exterior también paisajístico, es muy difícil, no es fácil en cualquier caso, de llegar a esa armonización. Y el segundo punto que quería comentar, para ir acabando, es el tema de la dehesa ibérica y recordar que hay muchos paisajes en Europa que la mayoría ya, como decía, o todos los paisajes europeos son paisajes humanos, humanizados, agrícolas, y que uno de los mejores, posiblemente por ciertas características, es la dehesa ibérica. Y la dehesa ibérica también es un bosque ahuecado que sabemos explotar. Y lo hemos sabido explotar en los últimos 1000 años, desde la Reconquista para acá, cuando entraron las poblaciones ganaderas cristianas del norte, asturianos, gallegos, cántabros, vascos, toda esta gente que eran de cultura ganadera, todos bajaron hacia el sur, aprovechando, digamos, la Reconquista, y replantearon un modelo de la dehesa que se ha perpetuado al menos 1000 años y que querríamos que se perpetuase quizá otros 1000. Y para ello tenemos que conseguir que sea rentable, para que consigamos que se mantenga, tiene que ser rentable, porque si no, difícilmente la población local lo defenderá como algo suyo, como algo de lo que se sienta orgulloso. Y este es uno de los grandes problemas que tenemos también en el paisaje europeo. ¿Cómo conseguir que las poblaciones locales rentabilicen aquellos paisajes de gran calidad que hemos heredado de los últimos 5000 años de ocupación territorial bien llevada? Sostenible, bien llevada, y aquí en España tenemos un ejemplo magnífico como es la isla de Menorca, que es patrimonio de la humanidad, y es patrimonio de la humanidad porque es un ejemplo magnífico de explotación al tiempo que de conservación del paisaje de lo que eran los encinares y los bosques autóctonos, por ejemplo, de acebuchales, que es una palabra que no es muy común, pero bueno, que viene a ser el olivo silvestre. Bueno, pues ese modelo de explotación agrícola, donde por cierto se incorpora, pero formado parte del paisaje, la vaca menorquina, la vaca frisona menorquina y la producción de quesos menorquines y los yocs, las casas menorquinas, es un ejemplo de cómo se puede intentar compatibilizar la conservación con la producción. Y eso sí, para el ecoturismo ese es un modelo a seguir y un modelo a visitar. Yo voy allí porque quiero también participar de ese modelo y quiero que la gente que viene conmigo, que es gente, por cierto, con un perfil no de turista, sino de viajero, que hemos diferenciado, de gente interesada en conocer el país donde va y de hablar con la gente donde va. Ese tipo de viajero valora mucho el poder estar con gente que te enseña, pues es una cultura local que también en Menorca pues lleva más o menos 1000 y algo años, desde que llegaron los catalanes allí a la isla, y bueno, introdujeron la
Bueno, la vaca no, la vaca la trajeron los ingleses en el siglo XIX, cuando Menorca era todavía una parte del Imperio Británico. Bueno, con esto solo quería comentar dos ejemplos de cómo el ecoturismo potencia determinados lugares, o al menos yo como experto en ecoturismo, en mis viajes yo potencio esos lugares porque creo que son un magnífico modelo de sostenibilidad, que es una de las palabras que aparece en el modelo de la mesa redonda de hoy, ¿no? La sostenibilidad se ve en estos casos, en estos modelos como la dehesa ibérica o el paisaje en total de la isla de Menorca. Y para acabar un poco, solo sea una cosa, como ha aparecido el Camino de Santiago, que lo ha puesto José María también, recordar también que las cañadas, hablando de ganadería, una parte del modelo ganadero está unido a algo que hemos heredado del viejo régimen, del antiguo régimen, ¿eh? Antes de la, digamos, de la revolución burguesa, que esto parezca que estoy hablando de cosas extrañas, hay que recordar que hubo una revolución burguesa y en el antiguo régimen había todo un modelo ganadero que se llamaba la mesta en España. Es una cosa muy española y que también hay que valorarla muchísimo, y yo en mis caminos procuro que también se incorporen a una foto que traía que no he podido enseñar, pues son caminos de la mixta que, por ejemplo, en Extremadura se conservan muy bien y que hay que seguir manteniendo su carácter público, que no se privaticen y que se usen para hacer senderismo, por ejemplo, que es un producto típico del ecoturismo, ¿no? El caminar por el campo, el vivir, el vivenciar, ¿no? Lo que hemos hablado ahí, que el turista quizás simplemente quiere sacar la foto, en cambio el viajero quiere vivenciar, y en ese caso puede vivenciar una cañada o el Camino de Santiago, o como hacen en Japón, pues los caminos japoneses que hay también, que también en países como Japón. Por cierto, donde van 100.000 españoles, por lo que he leído, este año han ido más de 100.000 españoles a Japón, con lo cual el mercado español se está convirtiendo en una pieza importante del turismo para los japoneses, y algunos de esos españoles, bastantes de esos españoles, van a hacer los caminos que hay en Japón, que son los dos más famosos, a ver si me acuerdo, Shikoku Genro y Kumano Kodo. Creo que los he pronunciado bien. Es decir, que también, aparte de caminar por el Camino de Santiago en España, hay gente, y yo eso lo sé porque hay amigos míos que han ido a Japón a caminar. Es decir, que se han atravesado medio planeta y se han gastado miles de euros para caminar por caminos religiosos. Y uno de ellos, por ejemplo, tiene 88 templos. Uno de ellos, de los dos que he citado, tiene 88 templos, que está en una isla, y por tanto también es un producto magnífico en el cual hay, por una parte, naturaleza y por otra, patrimonio histórico, ¿eh? Todo unido, formando el paisaje japonés. Si hay un país en el mundo que es paisaje, es Japón. Japón está absolutamente humanizado, hasta la cumbre del Fuji. Bueno, y ya está. No voy a citar más cosas porque no quiero alargarme.